El día de hoy, señor Delgado, Sí, tengo en mis manos este libro, El Señor de pues la Muerte se llama, no es usted, García. no es usted el único. Yo también tengo en mis manos este libro que efectivamente se llama El Señor de la Muerte, Genaro García Luna, El Señor de la Muerte, y está escrito por Francisco Cruz, un periodista que tú conoces muy bien, Alejandro. Sí, el maestro Francisco Cruz es un periodista profesional, tiene una carrera hecha en México, en los principales medios de México, y en los últimos años, Francisco Cruz Jiménez ha hecho también una carrera de periodista, pero en los libros. Tiene una cantidad impresionante de libros. Yo recuerdo mucho el primer acercamiento que hizo Francisco Cruza, el cártel de Juárez, por ejemplo, lo hizo él pues 2008. en 2008 de una manera exhaustiva, y luego tiene las concesiones del poder, tiene Tierra. Tierra Narca, los amos de la mafia sindical, los juniors del poder, tiene los hijos del imperio, tiene otros negocios de familia, biografía no autorizada de Peña Nieto y el grupo Atlacomulco, que es un libro muy recomendable donde Paco Cruz se mete justo al grupo Atlacomulco, tiene la guerra que nos ocultan, los depredadores, es decir, Francisco Cruz es uno de los autores mexicanos más reconocidos y más prolíficos, de un periodista que ha pasado por las mejores redacciones y honestamente de los mejores para redactar, para escribir, con una redacción pulcra y de verdad muy, muy recomendable. Hoy me llegó este libro y la verdad, pues sí es un gusto y un privilegio tenerlo ya en las manos. Lo empezaré inmediatamente. Bueno, no solamente tenemos ya físicamente el ejemplar García Luna, El Señor de la Muerte, sino también hemos invitado precisamente a su autor, a Francisco Cruz, a los periodistas, para pues que nos hable sobre este libro que editado por Planeta, que habla también de la niñez y la juventud de García Luna, así como pues los cabos sueltos que ha dejado la narración oficial, las calles que recorrió durante su juventud y los documentos que no fue posible suprimir. Le damos la bienvenida a Francisco Cruz. Bienvenido a los periodistas, Francisco. Álvaro, buenas noches, muchas gracias. Maestro Páez, gusto verlos a los dos, gusto verlos en la nueva realidad. Sí, en la nueva realidad. A ver, No, sin no, hueso, en la nueva normalidad, sin hueso, Francisco Cruz. Dices, el topo, como lo apodaba el Chapo, vio en la publicidad, en la calumnia, en la desaparición de documentos su mejor arma para encumbrarse y aniquilar a sus enemigos. Colocó en áreas clave a su gente de confianza, que hoy todavía opera en células durmientes a la espera de instrucciones. Esta es la historia de un manipulador que no tuvo reparo en sacrificar a quien le estorbara. La historia del superpolicía que le vendió México al narco. Ese es el resumen de este personaje, pero te metes, Francisco Cruz, también a momentos que yo honestamente desconocía, como su infancia, su adolescencia, su juventud. ¿Por qué no nos cuentas un poco de este personaje a la audiencia de los periodistas? Sí, muchas gracias por la invitación. Les cuento, yo tengo, o el libro empieza con dudas que tengo. Me parece que Genaro García Luna es el personaje conocido más desconocido que hay en este país. Nadie lo conoce. Lo conocemos a partir de su llegada al CISEN. Y para atrás es un hombre invisible. Es un fantasma que no existe. La narración oficial que él se encargó de borrar borró todo su pasado. Entonces me parece que había que iniciar en un lado.
su nacimiento, cómo un personaje nacido en la pobreza extrema, puede encumbrarse tan alto. ¿Cómo le hizo? Y me parece que en el periodismo teníamos un pendiente, y tenemos muchos, ¿va? Pero era un pendiente conocer quién es y quién fue este hombre. Entonces nace con esas dudas, después de muchas alabanzas me generaba mucha preocupación, así que me acerqué a un grupo de exagentes de inteligencia que había conocido con el paso del tiempo y cuando estaba preparando Cártel de Juárez. Y uno de ellos me llevó primero a su acta de nacimiento y descubrí, después de eso, que su familia salió huyendo de Michoacán en los 60 y que por un año estuvieron escondidos ahí en la misma casa que sigue siendo de ellos ahora, escondidos sin salir, y que por eso lo registraron a él un año después, pero llegaron a vivir a una calle, en una colonia en 6 colonias que tienen como eje, a una colonia que se llama Romero Rubio, atrás justo de Lecumberri. Y en esa calle, Herón Proal, porque además viene publicada en el libro, en esa calle era conocida por la gente que vive allí como la canasta. ¿Por qué la llamaban la canasta? Que es muy importante, porque un grupo de agentes del servicio secreto que existía en el México Viejo, se juntaba allí y juntaban todos los botines que robaban, asaltaban, todo, y allí lo repartían en esa calle. Y él llegó a esa niñez, y a los 11 y 12 años, un grupo de exagentes del servicio secreto que después pasaron a la Dirección de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, la DIP, de la Ciudad de México, lo reclutó y lo hicieron informante, oreja, madrina. A los 12 años ya era. Entonces él iba a esas 6 colonias, en las 7, e iba identificando a las víctimas, a los comerciantes, sobre todo comerciantes o profesionales que iban a asaltar, que se iban a meter a robar a sus casas. Entonces, me parece que... Sí, te oigo, Álvaro. Origen asesino. Pero no yo solamente digo que tú mencionas, Paco, tú das a conocer, tú revelas por primera vez el involucramiento de Genaro García Luna en un robo, en una averiguación previa que reproduces justamente en tu libro sobre el robo a un comerciante y cómo, gracias a sus amigos madrinas, él fue borrado de esta averiguación previa, aunque su cuñado sí aparece, un cuñado que estuvo resguardado en la casa familiar un buen rato. Hasta que lo pudieron sacar y llevárselo a Michoacán. Con parte del botín construyó un rancho en Michoacán. Es su cuñado todavía, que quede claro. Y ese gran... Bueno, cuando él es madrina, se muere uno de los agentes del servicio secreto que comandaba esa pandilla. Él queda suelto y forma su propia pandilla. Y hace traer a su cuñado Antonio Chávez, el soldado, para darle forma a una pandilla familiar. Y de vecinos de la Romero Rubio, aunque son la 1 de Mayo, Damián Carmona, todas esas colonias. Y su primer gran golpe lo dan el 25 de diciembre de 1987. Y se roban 250 millones de pesos. El comerciante me lo platicó. Y una centenarios. No, además robaron centenarios, joyería. ¿Por qué un comerciante guardaba el dinero en el colchón? Ustedes lo recuerdan, los 80 crisis cada mes, cada semana. Y ibas a los bancos y te recomendaban no ahorrar en los bancos, te mandaban a las casas de bolsa o que lo guardaras en el colchón, abajo. Entonces los comerciantes, los profesionales, los industriales tenían el dinero en casa. Y ese es su primer gran golpe y se levanta la averiguación previa y la esconden porque los agentes del servicio secreto piden esconderla y sacar su nombre, pero alguien la guardó y ese alguien me la entregó. Y ese comerciante... Sí, te oigo, maestro Páez.
No, ni te quiero interrumpir, honestamente, te quería dar más vuelo. O sea, ahí empieza la carrera del policía más encumbrado en la historia de México. No ha habido un policía civil más encumbrado en la historia de México. Quien lo encubre lo encumbra es Felipe Calderón Hinojosa, aunque ya venía obviamente trabajando con Vicente Fox en posiciones ya importantes. Quien lo lleva a esos niveles es Felipe Calderón Hinojosa, el que fuera presidente de México, y que ahora niega y que dice, afirma que no sabía absolutamente nada. Maestro, un periodista se dispone a hacer un libro como el señor García Luna, el señor de la muerte, y trabaja en un libro así por un tiempo y logra saber cuál es el pasado de este personaje, y un periodista que no es el presidente de México logra dar con los antecedentes de este personaje. Es decir, mi pregunta obligada con Francisco Cruz Jiménez es, ¿de verdad podemos creerle a Felipe Calderón que no tenía ni idea de quién era Genaro García Luna? Pero claro que no hay que creerle, va. Él prefiere pasar a la historia como un tonto con iniciativa y peligroso, que reconocer que es parte cómplice. Porque eso es. El presidente de la República en este país sabe todo. No, sí lo sabía, pero también, bueno, una parte, el libro se mete en eso. ¿Cómo llega al CISEN? Pues asesorado, apadrinado por los agentes del servicio secreto, que había desaparecido. Sí, pero fue de maquillaje, porque recuerda, los incrustaron en la Dirección Federal de Seguridad, que no era una perita en dulce, era un nido de criminales. A otros en la Procuraduría General de la República, a otros en la Procuraduría General del Distrito Federal. Entonces, ellos lo apadrinan. García Luna cuenta, y lo ha escrito incluso, que llegó al CISEN por accidente y que se enamoró del CISEN. Bueno, la verdad es otra. Estaba asesorado por agentes del servicio secreto. ¿Y qué llega a ser? Hay que reconocer, es un tipo cínico, frío, calculador, pero es un hombre muy, muy metódico, como suelen ser aquellos que tienen varias personalidades. Un hombre que elabora fichas, que las hace, y llegó ¿a dónde? Llegó al máximo centro de espionaje ilegal a este país. No es que haya llegado a la nada. Llega al centro ilegal, a un centro legal del gobierno que hace espionaje ilegal. Y él viene con toda la enseñanza del servicio secreto. ¿Qué hace? Pues ahí tiene acceso a todas las fichas de los grupos criminales. Quien diga que se involucró en el narco hasta que llegó a la AFI, es una mentira. Allí los tenía en el CISEN. Tenía guerrilleros, tenía presuntos guerrilleros, tenía líderes sociales, periodistas, tenía todo el archivo. ¿Y quiénes eran sus analistas consentidas? Pues la tenemos una hoy que acaba de renunciar en el Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero. Y la otra, su esposa. Eran sus analistas, eran las que le preparaban toda la información. Linda Cristina Pereira Gálvez. No salieron de la nada. Y allí mismo, con las enseñanzas que llevaba, les platico porque hay una fotografía que tuvo mucho tiempo García Luna en sus oficinas, blanco y negro con 6 personajes, y él, y forma una hermandad al estilo mafiosa, al estilo de la hermandad de la policía de la Ciudad de México, que se formó entre los 40 y los 50, y que se vuelve la mafia más poderosa de este país, y que solo se esconde cuando llega el Negro Durazo. Todavía hay remanentes de la hermandad en la policía de la Ciudad de México. Allí están. Entonces forma esa hermandad con muchos nombres. Son 6, pero después se suman otros. ¿Sí? ¿Como quién? Luis Cárdenas Palomino, claro, que hoy lo buscan también en Estados Unidos, con Ramón Pequeño García. Entonces no es una casualidad que haya tenido acercamientos con el narco. Ahí tenían las fichas, allí tenían los expedientes secretos, los expedientes que nadie conoce, los que solo conoce el presidente de la República. Paco, tú en esta investigación sobre los orígenes de Genaro García Luna,
Hablas efectivamente de dónde vivió, con quiénes se relacionó, y tiene un apodo de los tantos que se le conocen por su manera de hablar, tartamudo, el chango. El Mira, chango. su primer apodo en la secundaria era el chango, porque no querían decirle gorila porque le tenían miedo y por respeto a los primates, que no tiene nada que ver, pero era un gorila. La gente que lo conoció desde niño, en la Romero Rubio, en la Primera de Mayo, Damián Carmona, en la Gómez Farías, lo llamaba el maldito. Dicen que era un maldito desde niño. Yo lo que digo y lo que documento es que cuando sus padres migran, huyen de Michoacán, trajeron a ese niño a conocer su destino, a enfrentarse con su destino. Y este niño lo que hizo, reclutado por la policía secreta o el servicio secreto, pues hizo lo que sabía hacer, a repartir el botín, pero no lo podía hacer solo, así que se hizo de una hermandad. Ya está documentado que en esa hermandad, para entrar a ella, cobraban $50,000. Así que, ¿qué iban a hacer? Pues a robar, lo que hace mucha policía federal en este país. Y esa hermandad fue creciendo y se fue infiltrando. Y la cuestión es, ¿y cómo llega a la gran política? ¿Fue un accidente que llegara con Fox y con Martita Sagún? Pues sí, pero no. ¿Recuerdan las elecciones de 2000? García Luna y su equipo, incluido Wilfrido Robledo Madrid, el almirante ahora, en retiro, se la juegan con Francisco Labastida Ochoa y la juegan todo. Cuando ganan, cuando gana Vicente Fox, reciben la orden de destruir todos los archivos secretos que había. Todo. Y yo documento algunos nombres de los agentes que iban a destruir los documentos y las evidencias a las casas de seguridad que había por todo el país. Espionaje ilegal es muy viejo en este país. Y entonces destruye todo eso y se acerca a Martita y a Vicente Fox y les vende los secretos oscuros, los más sucios de los priistas. Tanto que un priista se hace como vicepresidente de este país, después de una reunión con García Luna. Manlio Fabio Beltrones Rivera, otro espía. Entonces llega y ya se incrusta con Martita y con Fox. ¿Por qué? Pues porque les vendió todos los secretos de los priistas. Y luego pasa el tiempo, crea la AFI y fracasa la AFI. Fracasa vilmente. Pero él no fracasa, porque entonces es astuto el tipo. Es astuto. Justamente por ahí quería preguntarte, maestro, porque obviamente algo falla, porque va de un puesto al otro y su carrera es impecable. Si no sabes, si no tienes a periodistas atravesados como siempre, su carrera es impecable, pues que es una estrella fulgurante. Tiene una trayectoria brutal. ¿Te parece que vayamos a un corte, maestro, y te invitamos a que te quedes aquí con nosotros en Los Periodistas? Sí, seguro, por favor, seguro. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y volvemos. Volvemos a Los Periodistas. En efecto, usted está viendo García Luna, El Señor de la Muerte, este libro de Francisco Cruz, periodista, con quien estamos platicando y que pues narra la historia oculta de la formación de un criminal, del llamado de este personaje a quien en su niñez le decían el chango, que en realidad pues aludía al gorila por su crueldad, por su bestialidad, de acuerdo con la investigación de Francisco Cruz, a quien le damos una vez más la bienvenida a este espacio. Nunca, Paco, un secretario de Estado había sido encarcelado
en Estados Unidos, un secretario de Estado de México, por supuesto. Pero tú exploras, y eso me parece a mí de enorme relevancia, entre otras cosas, los orígenes de Genaro García Luna. Es, pues sí, la formación, el proceso formativo de un personaje, un criminal, que sin embargo ocupó una enorme relevancia en dos gobiernos por lo menos. De hecho, en el segundo gobierno, me refiero en el gobierno de Calderón, él es clave para la toma de posesión de Felipe Calderón, de acuerdo con lo que tú también cuentas en tu libro. Recuerda, bueno, ese es el hilo de la historia también. ¿Por qué se hace tan poderoso? Cuando va a terminar el sexenio de Fox, él, astuto como es, descubre que Krill no tenía ningún futuro. Se acerca a los Calderón, a Margarita y a Felipe, y les vende los otros secretos. Y parte ciertamente de la guerra sucia se ha documentado, pero no se ha documentado cómo García Luna le entregó a Calderón y a Margarita parte de esos secretos oscuros, con lo que logran remontar un poco y después, claro, imponerse. Fue tan clave, recuerdan, que el 1 de diciembre de 2006, cuando Calderón hace su autotoma de posesión, el que toma el Congreso es García Luna. Comandó a un equipo de la Marina Armada de México para que tomaran el Congreso. 2,600 personas era más o menos, de la élite de la Marina. Así logra Felipe entrar por la puerta de atrás, autoimponerse o autocolocarse la banda presidencial y luego autoimponerse como presidente de la República. Entonces no es una casualidad que tenga tanto poder, además de que le conoce los secretos oscuros a Felipe, a Margarita. Él también fue clave para la toma de posesión, y los que le estorbaban en el camino se murieron o los mataron. Hay indicios de que Juan Camilo Muriño, en verdad, fue un atentado, y Santiago Vasconcelos también. ¿Por qué? Porque era un hombre que lo podía encarcelar. Todos los hombres que sabían cosas de García Luna, su pasado con el narco, y que lo podían documentar, o murieron o están en la cárcel o terminaron en la cárcel. Entonces ese es el hilo, por eso tanto poder, porque les conoce los secretos oscuros. Lo que documento y lo que también es abierto es que se apoderó de parte de los archivos del CISEN, de todos los de la AFI que los hizo, de todos los de la inteligencia de la Policía Federal, que incluyen 5 millones de fichas de policías activos e inactivos, de criminales, de delincuentes, de líderes sociales, de empresarios y sus pecados. O sea, él sabe todo de nosotros prácticamente. Recuerden que tenía acceso a la base de informes de Telmex, irrestricto. Lo tenía abierto. Aparte, todo lo que tenía en los archivos, en el búnker de Constituyentes y en Iztapalapa. Entonces, ¿cómo no iba a tener tanto poder? Ni siquiera, mira, lo que está probado, y lo platico bien en el libro, aparte de lo de Mourinho y lo de Vasconcelos. O sea, sí, lo que platico bien, ¿recuerdan cuando cae el helicóptero que llevaba Ramón Martín Huerta al Moloya? ¿Sí? A él le tocaba supervisar el mantenimiento. Y los exagentes de inteligencia me platican que no llevaba combustible suficiente para subir a la altura que querían subir. Pero no solo eso, sino que Ramón Martín Huerta iba a una ceremonia al penal de Almoloya de Juárez, al de alta seguridad. Iba mucho antes de que cayera el helicóptero. Osiel Cárdenas Guillén ya sabía que el secretario de Seguridad no iba a llegar a la ceremonia, y se lo dijo a uno de los agentes de inteligencia que le tocaba custodiarlo ese día. Le dijo: no lo esperen porque no van a llegar. Y García Luna lo sabe. Entonces, se murió en un atentado, no lo investigaron por eso. Entonces, por eso es el señor de la muerte, por eso y por otras cosas, va. Entonces, pero nadie lo investigó. ¿Lo iba a investigar Fox? ¿Lo iba a investigar Martita si estaba protegiendo a los hijastros? Maestro, por eso... Hace falta... Te oigo, maestro Páez.
antes de irnos al corte, y ya regresamos del corte, y usted no sabe lo que sufro yo con Álvaro Delgado aquí, me robó la pregunta que había hecho yo, pero la voy a volver a repetir, pues usted no sabe Seguro. cómo se sufre con Álvaro Delgado, pero le repito la pregunta. Algo dice que como micrófono. Algo falla. Algo falla. Por supuesto que las instituciones son vulneradas cuando sucede algo así, que un personaje puede felizmente aventarse 12 años y más, pues brincando de posiciones, cada vez una mejor posición, hasta que casi se convierte en el vicepresidente de México, porque pues tiene en algún momento el poder de secretario de la Defensa Nacional o más. Es conocido los pleitos que tenían justamente porque un civil les daba órdenes, y todos los pleitos que hubo internos. Bueno, ¿qué es lo que falla o qué permite el ascenso de un personaje que, de acuerdo con todas las evidencias que hay ahora y que había antes, pueda crecer tanto, maestro? Bueno, mira, lo que falla es que yo digo que el sistema nació podrido. Cuando Miguel Alemán se corrompió y lo sustituye Ruiz Cortines sabía que andaba en el narco, sabía que era un corrupto, y le perdona todas sus pillerías. Y entonces cada presidente viene a perdonar al anterior y todas sus fechorías. Es un sistema que nació podrido de raíz en el 46, cuando empiezan los presidentes civiles, y permite que haya Durazos Moreno. Durazo, con lo criminal, lo delincuente que era director de la policía de la Ciudad de México, y aspiraba a la candidatura presidencial, y permite que personajes como Guillermo González Calderoni intenten controlar al narco, y se vayan con sus millones a Estados Unidos, sirvan de testigos protegidos, aunque claro, lo terminaron cazando un francotirador. ¿Qué falla en el sistema? Todo el sistema, que además no nos permite movernos mucho, porque ¿cuántos muertos hay? Sí, hoy contamos 100,000 de Calderón y los que haya, pero si hacemos un recuento histórico, habría que ir a Guerrero a preguntar cuántos miles se murieron. Y en la guerra sucia, ¿cómo aprenden a torturar y a desaparecer? Es un sistema que se basó en el ejército y en los empresarios para sobrevivir, y todo mundo gana. ¿Cuánto recibió Felipe Calderón por ingresos petroleros y por parte de deuda externa? Más de 400,000 millones de pesos, de dólares, perdón, más de 400,000, está documentado porque lo pregunté en Hacienda y me entregaron los documentos. Ningún presidente, ni los 3 presidentes anteriores a Felipe Calderón, habían recibido tantos millones de dólares. Así que mientras Felipe se hacía loco corrompiéndose por allá, haciendo caso omiso de Odebrecht, acá estaban controlando al narco. A veces sí hay mucha razón y mucho de fundamento cuando se afirma que tuvimos un narcoestado por 6 años. Si el secretario de Seguridad Pública con cartera de vicepresidente no reconocida, o de secretario de guerra, que es lo mismo, se corrompe y empieza a controlar a los narcos, que hay, pues tenemos un narcoestado. Yo documento un caso, por ejemplo, de reuniones con los Beltrán Leiva, con Arturo, cuando vivía en 2005 en Acapulco. Él va y sostiene reuniones con él, y en 2006 estalla la guerra en Guerrero, que no ha parado. No ha parado. ¿Cuántos cárteles se formaron con García Luna? Y luego tenemos a presidentes como Zedillo, que le dan forma a los Zetas, aunque no lo quería darle forma. ¿Y quién conocía esa información? El CISEN de García Luna. Ellos tenían toda la información. Soldados que después desertaron. Entonces, ¿qué falla en el sistema? Todo el sistema. Todo el sistema, y fallamos nosotros porque dejamos hacerlo lo que quisieran. La impunidad. La impunidad, absoluto. ¿Sí? Un mecanismo para permitir que ocurra todo sin que haya consecuencias. ¿Hasta qué punto hoy esto prevalece?
No, mira, yo creo que mucho tiempo no nos vamos a deshacer de ellos. No es tan fácil. Solo hay que recordar que el Poder Judicial es otra mafia aparte. Sí. Sí, ciertamente pueden cambiar al presidente, pero ministros protegen a los magistrados, magistrados a los jueces federales a jueces locales. Se protegen ellos mismos. ¿Quién los va a juzgar? ¿Se va a atrever la Suprema Corte a juzgar a los expresidentes si ellos los impusieron? ¿Quién los va a juzgar? ¿Nosotros? Una iniciativa de consulta popular que es muy loable y que juntó millones de firmas, ¿los va a juzgar? No, los encargados de juzgarlo son los ministros, los magistrados, los jueces federales. Los van a juzgar, van a destruir el sistema que los creó. Pues me parece que no. Así que todavía tenemos para rato. No es fácil que en 6 años acabemos con ellos. Es decir, de alguna manera, cuando te escucho, Francisco Cruz Jiménez, periodista, escritor, tú dices, pues es todo el sistema el que está podrido. Entonces, de alguna manera, hacer un cambio en México, modificar toda esta estructura, pues es una chamba que, porque volteas a ver al presidente y se está peleando con todo el mundo, pues es una chamba que implica una gran bronca. Y mucho tiempo. Y mucho tiempo. Me parece que si olvidamos que el Poder Judicial se cuece en otro lado, entonces vamos a olvidarnos de todo el país. El Poder Judicial tiene que entrar en ese cambio. Y los ministros, jueces, magistrados son los mismos. Yo no veo un cambio y ciertamente es muy difícil. Por ejemplo, yo vivo casos de civiles, de pronto los veo. No puedes acusar a un juez de corrupción porque él no recibe dinero, lo recibe el secretario de acuerdos. Sí, pues sí. Sí, entonces, ¿cuándo va a cambiar ese sistema? Hasta el día que la Suprema Corte de Justicia entre en ese eje de trabajo. ¿Lo van a poder hacer ahora? La verdad no lo sé, pero eso deberían. Híjole. Francisco Cruz, qué gusto charlar contigo sobre este libro, García Luna, El Señor de la Muerte, que ampliamente recomendamos, y lo que hemos platicado aquí es, pues nada, hay que leer. Yo comencé a leerlo, me conecté inmediatamente y pues vamos a seguir platicando. Francisco, ha sido una charla muy, muy grata contigo, y salvo que el señor Alejandro Páez Varela no tenga inconveniente, que en efecto sí se batalla con él. Bien, no sabes, maestro. Vamos a seguir en comunicación. Francisco, muchísimas gracias. Álvaro, muchas gracias. Maestro Páez, igual a los dos. Igual. Y muchas gracias a los dos por invitarme. Gracias. Al contrario. Gracias.